Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ayuda a mantener limpio el Parque Metropolitano de Santiago. Por eso, si lo visitas, llévate tu basura o deposítala en los contenedores habilitados a lo largo de tu recorrido. Recuerda no botar mascarillas al suelo. Guárdala o deséchala donde corresponda. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos en la segunda parte del panel clásico de los días viernes. Beth Gerber, ¿cómo estás, Beth? Hola, Fernando, ¿cómo te va? Qué bueno escucharnos todos. Y Pepe Out, diputado independiente, ¿cómo estás, Pepe? Hola, Fernando. Oye, hola, Pepe. Aprovechando que estás hola, ahí... Pepe, qué voz grave. Sí, no, es que él es un barítono, él es barítono. Efectivamente. Efectivamente, y además un barítono que de repente le carraspea la garganta, entonces se despierta así. Oye, Pepe, solamente para aprovecharte que estás acá y preguntarte, ¿se pensó la dinámica de decretar feriado este lunes asociada a todas las cosas que estaban calendarizadas para el lunes y que eventualmente podía ser complejísimo postergar o dilatar? ¿A qué te refieres, Fernando? Al Día de los Pueblos Originarios. Bueno, el Huachipantu es una festividad que se conmemora ya desde hace muchos años. Muchos municipios, no solo en las regiones con mucha presencia de pueblos indígenas, sino también la región metropolitana. A mí como diputado me ha tocado celebrar en Cerrillo, en Maipú, en fin. Y era un anhelo antiguo, es decir, es una ley que viene tramitándose hace mucho rato y es bien infeliz que al final aparezca como una cuestión improvisada de último minuto, cuando es producto de la fusión de varios proyectos, algunos que tienen 7 años, otros 5, otros 3, en fin. Pero claro, es lo típico que ocurre cuando los gobiernos se resisten a una iniciativa y al final terminan cediendo, pero eso ocurre en la víspera del evento. Tú sabes que al final el debate era respecto de que el Huachipantu eliminara el 12 de octubre porque eso porque los parlamentarios no tenemos atribuciones para generar el gasto que significa la pérdida de ingresos que significa eso, y por lo tanto se reemplazaba uno por otro. Y solo al final el gobierno se dio cuenta que, claro, no correspondía agregar un feriado como Día Nacional de los Pueblos Originarios y eliminar el encuentro de dos mundos, que es la connotación que tomó. Nuevo, sí. Exactamente, la connotación que tomó hace algunos años el 12 de octubre, porque bueno, los dos acontecimientos son relevantes para la conformación de Chile. Hubo algunos que plantearon la duda respecto de que comenzara este año, producto de la situación sanitaria y lo que podría implicar. Pero primó la larga espera que había respecto de este feriado. No sé, yo estaba pensando, para serte franco, no, ¿sí? Por cierto, no en el valor del contenido del día. No niego para nada el valor del contenido del día, eso me parece de perogrullo y fantástico, sino que solamente la oportunidad que implicara que vamos a tener 2 lunes seguidos feriados, y eso mucha gente lo considera cada día feriado como una merma de posibilidad económica, y que además eso eventualmente en medio de la pandemia puede tener otro tipo de situaciones. Me estoy refiriendo básicamente a las consecuencias, no a si es que era justificado o no el día. Ese elemento, como te digo, estuvo presente, pero sopesando frente a la larga espera y a la necesidad de este gesto simbólico anticipatorio, espero yo,
de decisiones muchísimo más relevantes, como el reconocimiento constitucional, los escaños reservados en el Congreso, el reconocimiento oficial de la lengua mapudungún como segunda lengua oficial, etcétera, el conjunto de reivindicaciones que tienen que ver con un giro copernicano en la manera en que Chile se relaciona con sus pueblos originarios, porque por décadas de lo que se trataba era de su integración, es decir, de su disolución en el crisol nacional, se decía. Y hoy día, creo yo, como buena parte de los países del mundo, de lo que se trata es de reconocer el valor de esa diversidad y por lo tanto luchar por preservar y desarrollar las culturas de nuestros pueblos originarios, que es riqueza de Chile. Sin duda. Bet. No, a ver, coincido, creo que los tres coincidimos en que el origen de la medida es indiscutible y es una deuda, bueno, ya es cliché decir deuda histórica, pero claro que lo es. Y claro que es imprescindible empezar a pensar los hitos simbólicos, todo desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ya lo habíamos cambiado en Argentina, el Día de la Raza, miren qué nombre terrible, el 12 de octubre era el Día de la Raza, ya no es más así, es el Día de los Pueblos y de la Diversidad, pero tuvimos hasta hace un par de años esto, el Día de la Raza, a la raza española, una cosa terrible. Pero es una cosa, Bet, que convengamos una cosa, es una cosa terrible cuando cambia la manera de ver las cosas, en particular la forma en que tú etiquetas determinadas situaciones, que no tengo ninguna duda de que quizás fue algo sin tener la intención de herir en su momento, pero que ya después se nota que requiere una cirugía mayor en términos de lo que apunta. No, por supuesto, mira, ahora ahí tengo, no recordaba el nombre exacto ahora, pero es el Día del Encuentro entre Dos Mundos, ahora el 12 de octubre, que siempre que fui al colegio, porque hace mucho tiempo, el Día de la Raza, y celebrábamos, y siempre los mismos dibujitos, ¿no? Finalmente te hace una cultura y una cosmovisión. Los dibujitos de las 3 carabelas de Cristóbal Colón llegando como salvando este continente perdido y salvaje. Tal cual. Y por supuesto que pero lo dibujamos todas las niñas, hacíamos las carabelas, no sé ustedes, pero con cascaritas de nuez, y ahí hacíamos las carabelas de Colón que nos salvaron de la barbarie. Entonces, claro, lo simbólico es importantísimo, no es un detalle, viste, que suene algo abstracto, distinto de lo concreto, nos marca permanentemente en la vida cotidiana, en las relaciones y en la consideración de los otros. Pero, a ver, coincido también en algo que yo no había contemplado cuando se discutió en principio y digo, cuando se decidió en la cuestión del feriado tan a corto plazo. La verdad es que lo que más preocupa y angustia en este contexto es los señalamientos de personas, por ejemplo, jefes de servicios médicos, de servicios de los hospitales, servicios de urgencia, que tienen que reprogramar situaciones hipercomplejas de atención a pacientes con el feriado cuando ya están colapsados. Digamos, lo que estamos pensando es una cuestión organizativa, de ningún modo cuestionando el origen de esta medida, que por supuesto una reivindicación, una deuda, ¿no? Sí. Pepe. Hoy el Día de la Raza parece estar todavía actual, al menos en algunos discursos. Si uno escucha al presidente Fernández hablar de Argentina como aquellos que llegaron desde los barcos. Claro, llegaron qué bueno que me saquen este tema. Qué bueno, porque lo traté de explicar en Twitter. Yo sé que la frase fue desdichada, no tengo duda, pero la verdad es que no lo considero, lo traté de explicar. Algunos lo agradecieron y otros me tiraron con bancos, con qué sé yo, con ladrillos. Cuando decimos, primero, no es una frase del presidente, es una frase de una canción, y es de Lito Nebbia, de los años 80, y se tomó, está bien, se equivocó en decir que fue Octavio Paz, pero es también toda la mala intención del mundo recortarla, atribuírsela como si fuera tan bruto como para decir que los brasileños salieron de la selva o que los mexicanos salieron de los indios, que es una barbaridad,
y ponerle una metáfora, el sentido hiperliteral, tomar una metáfora de una canción en sentido literal. También intenté explicar que la verdad es que no hay algo necesariamente clasista, sin negar, por favor, que todos, y esto Argentina, Chile y muchos países más, tienen algo racista, clasista, que hay sectores clasistas que se creen que que lo europeo está por sobre los pueblos originarios. Esto lo padecemos todos, pero de verdad los argentinos, de verdad, no necesariamente viene vinculado a algo clasista cuando entre fines del siglo XIX y 1915 llegaron, yo no sé si, es muy difícil contar la proporción, la medida del impacto de 7 millones de europeos, entre ellos mis abuelos, huyendo del hambre y de la guerra. Y en Argentina había 4 millones de habitantes, es decir, es casi duplicar la población. La influencia es inmensa y cuando decimos bajamos de los barcos, que es súper habitual en Argentina, no siempre es con jactancia, es con los aztecas tienen una cultura milenaria, los incas tienen culturas y nosotros no tenemos nada de esto, nosotros bajamos de los barcos. Mentira, porque había población originaria. Por supuesto, la había, pero fue diezmada antes de la llegada de esa masiva migración europea. Fue diezmada y fue muy minoritaria respecto de lo que llegaba, lamentablemente por razones que todos vivimos. Campaña del desierto, pacificación de la Araucanía, pero esto fue anterior y realmente es mucho menor la proporción de pueblos originarios. Sí. Pero bueno, tomó como para destrozarlo y decir que él dice que los brasileños vienen de la selva. Oye, pero fue una frase desdichada, obvio que fue desdichada. Pero en todo caso, déjame decirte, a ver, déjame tratar de apuntar al lado positivo, si tú quieres, de esta discusión que se generó a partir de una frase. Mira, el lenguaje montones de veces revela cosas que uno no está dispuesto a reconocer sobre un montón de cosas. Yo conozco, y me conozco también, porque me pasa también a mí, que hoy día tú cuando quieres nombrar en un grupo grande, quieres nombrar a la gente que está asistiendo, claro, tú puedes decir personas y zafas perfectamente bien porque todos caben como personas. Pero hoy día hay mucha más gente que está consciente que el decir, qué sé yo, a todos los hombres y mujeres, a las niñas y los niños, etcétera. El tratar de crear una palabra para el plural de ambos géneros es una cosa que se ha intentado en montones de partes. Se propuso en algún momento dado en términos comunicacionales en Estados Unidos el que el she y el he se cambiaran por un hue, no resultó, pero el hecho práctico es que hay más gente que está tomando en cuenta en serio la forma como el otro recibe una comunicación y por lo tanto una cosa que nosotros teníamos y que tiene mucha gente, que teníamos como absolutamente casi natural, el que las cosas se dicen porque siempre se han dicho así. Hoy día, bueno, tú empiezas a hacer un análisis de contenido de tu propia comunicación de forma mucho más profunda. Y sé que es una cosa trivial, pero me parece a mí, como profesor de varios años, décadas en la universidad, me parece que es una cosa tremendamente interesante que uno se dé cuenta de cómo habla, que se dé cuenta de por qué determinadas cosas a veces le parecen a otra persona inconvenientes. No, de trivial no tiene nada. Claro, y que de repente uno se sacaba el pillo diciendo, oye, va a ser una forma de decir, nomás no te preocupes. No, hoy día hay un poco más de atención en eso y me parece que eso solamente mejora el que tú puedas comunicarte diciendo exactamente lo que quieres decir sin agredir si no quieres agredir. Pepe. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente. Pepe, te voy a dejar hablar. No, oye. Fernando. Sí, dale. No, lo que pasa es que hoy día decir eso que dijo, obviamente es ignorar. Y antes
y antes no había reclamo por esa ignorancia, a todos esos 4 millones que estaban, y que no se bajaron de los barcos. O ignorar en Brasil las olas de migración japonesa, italiana, judía, etcétera, que conforman el Brasil. Y es como nosotros por muchos años nos pensábamos como los ingleses de América, perdóname. No, eso se dijo así, tal cual. Y se decía así. Y se decía así, es decir, nosotros... ¿Cómo se decía, Pepe? No te entendí. Que nosotros los chilenos eran los ingleses de América Latina. Así como ustedes eran los italianos de América, nosotros nos considerábamos los ingleses de América. Y por supuesto, había sombra sobre ese conjunto de población mapuche y de los distintos pueblos indígenas, y del mestizaje también. Y eso es antiguo, o sea, y está muy arraigado, y todavía hay gente que se considera que Chile es un país blanco, por supuesto, para eso está el Perú, para eso está la Bolivia, pero resulta que no, resulta que nosotros también, y que Argentina también, y que Brasil también, etcétera. Sí. Yo quiero hacer una salvedad importante en lo de los 4 millones que estaban, que no solamente eran, o sea, que había poco, en realidad relativamente poco de pueblos originarios, y que no hay que solo vincularlo con los que llegaron fueron los ricos europeos, porque en general eran muy pobres y venían huyendo, como dije, de la guerra y del hambre, pero en lo que había mucha aristocracia también, aristocracia estanciera, oligarquía nacional, que fue muy reticente, al menos en Argentina, en un momento mediante leyes de inmigración quiso parar la migración europea, porque llegaban anarquistas también, llegaba gente politizada, y la oligarquía nacional criolla la rechazaba, y era tremendamente clasista la oligarquía nacional. Es decir, que los argentinos instalados no eran todos buenos, abiertos y multiculturales, todo lo contrario, fueron los que hicieron la campaña del desierto y se quedaron con, enormes estancias, ¿no? Y que marcan mucho la estructura nacional. Así que más bien nos democratizó la migración. Ahora, volviendo al tema del lenguaje, más bien, yo para nada, Fernando, considero que es trivial, es complejo. Yo también hago clases, les pregunto a los alumnos cómo prefieren ser nombrados, en general están por la E. A mí me puede chocar o no chocar, pero no puedo no preguntármelo, no ponerlo en cuestión, lo pongo, como además hago clases de género y comunicación, lo pongo como tema de discusión grupal. Veremos cómo lo iremos resolviendo, pero evidentemente refleja. Yo también cuando dije, pucha, sí, bajamos de los barcos y me pararon el carro y me dicen, había gente, y también me la tengo que pensar. Sí. También me la tuve que pensar. Es como de construirse permanentemente, ¿no? Preguntarse por qué uno está hablando así, o por la etimología misma de las palabras. Y me parece que es una gran cosa. Ahora, en inglés la tienen más fácil porque tienen el de, ¿no? El plural neutro, no tienen un plural masculino. Sí. Sí. Ahora, hay una cosa que me parece también interesante en este sentido, que tiene que ver con un poco con el lenguaje, un poco lo que estabas diciendo tú, Beth, que cuando uno se da cuenta de cómo habla, o de las cosas que dice, y qué tanto le pueden afectar a otro, bueno, tú empiezas a utilizar los conceptos de acuerdo efectivamente a lo que quieres decir. Si tú tienes la intención de agredir a alguien, bueno, tienes palabras de sobra para poder hacerlo, pero si tú no quieres hacerlo, tienes otra tonelada de palabras para no necesitar agredir a nadie o no manifestar una dosis de superioridad. Lo que pasa es que, y eso es una cosa que me parece muy interesante porque se ha producido a través de los chats, a través del uso de la palabra escrita en términos de las redes sociales, donde queda registrado determinadas cosas y tú después, posteriormente, puedes revisar. Ahora, ¿qué es lo imperdonable, si tú quieres, para mí? Lo imperdonable es cuando, por ejemplo, una persona, un político, cualquiera que éste sea, hace un discurso y en el discurso está plasmado una situación que, por ejemplo, provoca incomodidad o provoca algún grado de... Porque eso es algo, por definición, ultra racional y preparado.
que tú no te des cuenta después de haber escrito algo o de haber preparado algo con un grupo, de decir una cosa de una determinada manera y no tomar en cuenta cómo te lo van a tomar, eso para mí es muy difícil de entender, a no ser que tú quieras que las palabras salgan como salieron. Fernando, probablemente te vas a reír, pero los conservadores ultramontanos de la Cámara de Diputados, los diputados más cercanos a José Antonio Cast, presentaron un proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo en el sistema educativo chileno. Para prohibirlo, imagínate tú. Sí, no, mira, yo te insisto una cosa. Yo estaba en Estados Unidos cuando se propuso, te dije, esa cosa que lo hizo una revista muy, muy, muy importante en términos de comunicaciones que se llama Journal of Communication, que era una revista pero muy apreciada, llena de catedráticos en el tema de comunicación, para discutir justamente comunicación, y alguien ahí propuso el juntar el he y el she y hacerlo como un hue, una cosa así se llamaba. Y se debatió durante un tiempo en términos académicos ese asunto, pero finalmente no prosperó. Y no prosperó en gran medida por lo que dijo Beth, porque el plural en inglés, they, aplica a hombres y mujeres. Tienen palabras que ya son desde antes, claro, neutras y que incluyen ambos géneros. Y por lo tanto no había necesidad explícita de generar una palabra propia, digamos, al respecto. Pero en el castellano nosotros tenemos la A y la O, que terminan las palabras, son niños y niñas, y son distintas. No tenemos una palabra que agrupa a eso, ni siquiera cuando decimos ellos, porque son ellos y ellas. Y los adjetivos, Fernando, también. Lindo, linda o lo que sea. Exacto. En inglés no. Es genial el inglés en ese sentido, digo, porque simplifica esto. Mucho Entonces, they are beautiful, son hermosos, hermosas, es todo. No tiene género la adjetivación. No tiene una gran género la cosa. adjetivación, es verdad. Ahora, Es una gran cosa. Ahora, volviendo a lo de Cast, fíjate qué absurdo, digo, tratar de poner en camisa de fuerza algo que ya es. El año pasado, digo, me invitaron a dar un curso de género de comunicación para 50 comunicadores de la Chile, no estudiantes, sino quienes están a cargo, preocupados por este tema. Todavía no lo resolvieron, pero se lo preguntan. Se preguntan porque ya está, porque ya tenés al estudiantado, al estudiantade hablando en inclusivo, ya está, ya van más adelante. Entonces, ¿cómo lo resuelven docentes? ¿Cómo lo resuelven las personas a cargo de prensa y comunicación institucional? Tenés a estudiantes adelante, en la USACH me pasa lo mismo, van por delante y nosotros vamos atrás, entonces las leyes van más atrás todavía si no tenemos en cuenta esto, y es imposible poner en camisa de fuerza algo tan dinámico como el lenguaje. Absolutamente. Además, evoluciona con una rapidez pasmosa. Piensa tú que cuando asumió su primer mandato Michelle Bachelet, muchos se reían, algunos en voz baja, otros en voz alta, cuando decía todas y todos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero si fue discutible si se decía presidenta, Pepe, ¿te acordás? Absolutamente, claro. Imagínate, ahora, ¿quién diría presidente tratándose de una mujer? Pero exactamente, bueno, ese tipo de cosas pasan y el lenguaje es una de esas cosas que por definición las sentimos como si vinieran de fábrica. ¿Ah? Claro. Que viene con uno y por lo tanto siempre se ha dicho sí. Es natural. ¿A dónde? Es natural. Nada más construido que el lenguaje. Exactamente, eso es una cosa que una de las cosas que se explican en clases de, por ejemplo, análisis de contenido y clases de comunicación en la universidad. Es bien interesante decir, mira, no hay nada más producido que el lenguaje. Tú puedes producir cosas, los discursos son actos de producción. Tú incluyes ciertos conceptos que quieres y sacas conceptos que no quieres tener en la misma discusión o la misma conversación. Y desde ese punto de vista, el que uno sepa o que esté más atenta la audiencia a entender que el lenguaje genera
consecuencia, me parece una forma de incluso aprender a evaluar mejor cómo uno conversa, cómo uno se comunica, y eso no tiene que ver necesariamente con que si tú pronuncias exactamente bien o si pones los acentos, no, tiene que ver con básicamente la forma de llegar a otro. Oye, esto de las cosas naturales me recuerda la votación del otro día a propósito del equilibrio de género en los directorios de empresas públicas. El grupo de 8 diputados de Renovación Nacional, imagínense, toda la UDI votó a favor, pero 8 diputados de Renovación Nacional, encabezados por Chalper, votaron en contra o se abstuvieron de la proposición de que no más del 40%, no menos del 40% ni más del 60% de ambos géneros estuviera representado en los directorios. Y ellos decían que estaban en contra porque era natural la subrepresentación, por un tema de vocaciones, por un tema de capacidades, nada más artificial que la subrepresentación de género en la política, en la empresa, donde digas, en el mundo laboral, etcétera. Sí, ahora... si esa es en definitiva la base de todo el enfoque de género, en realidad, de todo el enfoque de género y las medidas que podamos tomar en pos de la igualdad. Es, al final, cuestionarlos por lo que es natural y lo que no. Y lo que se asumió siempre como natural y como no. Y las trampas, algo que les propongo siempre a los estudiantes es esto, ¿no? Preguntarse por cada vez que uno piensa o dice, es natural. ¿Qué es natural? No, natural es que uno tenga que hacer pipí, eso sí que es natural. Claro. Eso es natural. Otra cosa es que se hayan naturalizado, es decir, que pasen por naturales cosas que son construcciones culturales. Oye, bueno, les quiero agradecer a ambos, Beth y Pepe. Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Bueno, no hablamos de coyuntura política, pero hablamos de lenguaje que tiene mucho que ver. Pero claro, hablamos de lenguaje que es la esencia misma de la coyuntura política. Exacto. Chao, chao. Un abrazo. Comenta en nuestras redes y opina junto a nosotros. Fernando Paulsen ya vuelve. 92.9. La clave me escucha.